Luego. Bueno, ahora les invitamos a conocer la nueva etapa que ha emprendido La Falleda, en Gerona. Es una iniciativa social y laboral que desde 1982 se desarrolla en pleno Parque Natural de la zona volcánica de la Garrocha. Más de 30 años después de su creación, nuevas instalaciones, productos lácticos y mermeladas artesanales se suman al reto de dar trabajo y una vida digna a personas que sufren discapacidad intelectual o trastornos mentales severos. Sus protagonistas nos lo cuentan. Hará 26 años que trabajo aquí y todos los días parece que es el primero. O sea, cuando vienes a trabajar, cruzas el bosque, llegas, siempre tienes la sensación de como si fuera un día nuevo, sabiendo que vienes a hacer algo que tiene sentido. Que tengas una enfermedad o que la vida te desarrolle una enfermedad no quiere decir que tú no seas capaz de llevar una obligación y de llevar un trabajo correctamente como otra persona, o quizás mejor. Claro, estás muchas horas y saber que van haciendo cosas nuevas y te lo preparan para que tú puedas trabajar mejor, pues es un lujo. Me gusta mucho aquí trabajar en La Falleda, está muy bien, me gusta, hay buenos compañeros, tenemos también buenos monitores y estoy encantado de estar aquí y que dure mucho tiempo más, me encantaría. ¿Cómo surgió La Falleda? Justo en el año 1982, con lo cual ahora hace 33 años, y surge de la idea de Cristóbal Colón, y no es broma, Cristóbal Colón, y Karma, de ofrecer una alternativa social a lo que existía hasta en aquel momento, que eran los clásicos psiquiátricos, centros cerrados, donde la gente estaba allá, colocada de una manera más o menos digna. Era un lugar abierto, un lugar relacionado con agricultura, donde la gente trabaje, en base a que todos opinamos que el trabajo dignifica a la persona, el sentirte útil a la sociedad, cobrar un sueldo, es lo más acercado, lo más cerca posible de la normalidad. Cristóbal y Karma, su formación son psicólogos, y tanto Cristóbal, que había trabajado en psiquiátricos, como Karma, que había trabajado en proyectos más con niños con dificultades, autistas y demás, es una formación muy técnica para trabajar con personas con problemas de diferente índole, y claro, su formación es desde el interior de las estructuras antiguas, como comentaba, de psiquiátricos cerrados o centros cerrados. Y cuando se genera la idea de La Falleda es hacia algo abierto, un espacio abierto y un lugar que es un centro de trabajo, sencillamente eso. Al principio estuvimos ubicados en algunos locales de Olot, que el ayuntamiento nos cedió, pero enseguida encontramos esta finca, después del bosque de La Falleda. La compramos seguramente sin recursos económicos, porque eso es cierto, nosotros no somos las hermanitas de los pobres, somos los pobres, pero los pobres con mayúsculas, y empezó el proyecto sin ningún dinero. La finca estaba en unas condiciones desastrosas y hubo que trabajarla. ¿Qué es lo primero que hicimos? Pues aquí había una pequeña granja de vacas y se fue por ahí. Pues si los anteriores inquilinos tenían vacas, pues vacas. Y el primer proyecto fue crear una granja pequeña, de muy pocas vacas, para hacer leche. Cristóbal vio la posibilidad de cultivar plantas forestales en nuestro vivero de una manera más moderna y venderlas para reforestar montañas. Y pasamos de hacer unas pocas plantas a tener un vivero de 3 millones de plantas, que era el más grande como privado en ese momento. Estamos hablando del año 90. Eso nos dio un empujón económico que nos permitió ir haciendo cosas. Bajó el precio de la planta, bajó el consumo, no se hacían reforestaciones, con lo cual los viveros, la mayor parte que nacieron de golpe, se cerraron de golpe. Pero Cristóbal ya había visto esa jugada antes de que pasara, y es cuando en su cabeza empezó a cobrar forma la fábrica de yogur. No vender más leche, sino convertir la leche en un producto que lo pudiéramos darle un valor añadido y que fuera algo que nos sacara de esa crisis.
yogur natural, artesano, de mucha calidad, y así empezamos a hacer yogures. Evidentemente nosotros no sabíamos hacer yogures, como muchas otras cosas que hemos tenido que aprender sobre la marcha, pero teníamos leche, teníamos una leche de calidad, teníamos un proyecto, ilusión, energías, y cuando tú pones todo eso en un lugar como este, pues sale una fábrica de yogures. Se nos ocurrió ir nosotros con nuestros yogures, con nuestras vacas pequeñitas, los terneros, a Gerona, a Mataró, a Barcelona, a las plazas delante de alguna gran superficie, evidentemente pactada con el supermercado de turno, y nos poníamos allí todos en una plaza a repartir yogures, que la gente los probase, porque habían visto a unos señores que estaban locos, vestidos de payeses, con terneritos por allí en medio de la Plaza de las Glorias y regalándote yogures a todo el mundo que pasaba. Las energías que se dedicó en aquel momento a ir por las plazas ofreciendo yogures, enseguida se sumó que la gente que nos conocía nos quería venir a conocer, o venían de excursión, o estaban de excursión por la zona y venían a ver la granja. Y ahí nace otro proyecto, casi digo casual, y es recibir las visitas, no dejar que vengan de una manera casual por aquí, sino atenderlos. Y así nació el proyecto que es el que nos ha dado también una repercusión dentro de Cataluña tremenda, que es el servicio de atención al visitante. Queremos trabajar con personas que tienen diferentes capacidades en un lugar abierto, un lugar natural, un lugar relacionado con agricultura y haciendo algo, creando cosas que se puedan vender en un mercado normal y estar en las mismas reglas de cualquier empresa. Pues al frente de cada actividad productiva ha habido siempre un profesional, con una sensibilidad especial para trabajar con personas que requieren de esa sensibilidad. Y eso es vital. Esta es la sección de fábrica donde hacemos los yogures, y en esta sección es donde hacemos el packaging, donde irán a grandes superficies que queden bonitos para el consumidor. Yo tengo un rol aquí en la fábrica, junto con otra compañera, que es la de gestionar, hacer de puente entre la parte productiva y la parte asistencial del usuario de la falleda. Nosotros acompañamos al usuario pues, en todos los detalles de pues, esos hábitos, esa puntualidad, higiene, acompañamiento psicológico también, ¿no? A veces la presión productiva lleva al usuario a pedir ayuda, nosotros tenemos que estar ahí al lado, siempre acompañando al usuario, pero esto sin que la fábrica pare de producir. Este es el hándicap nuestro, siempre están muy alerta de no apretar más de la cuenta, pero sí ayudar al usuario que sea autónomo en la medida que él pueda. Ahora estoy en la fábrica de lácteos de los yogures, que se dice. Hacemos graneo, estamos en packs, la máquina de packs, que cogimos los yogures que hemos hecho el día antes y los ponemos con una máquina y después ya va a la cámara. También, casi de rebote, también nació el proyecto de hacer helados marca Falleda con helado de leche de granja. Y también tenemos una pequeña fábrica que hacemos helados de mucha calidad con leche de nuestras vacas, con nata de nuestra leche y con yogur de la propia fábrica. Hemos querido, primero, que la granja no esté sobreexplotada, que el número de cabezas sea el correcto, que no estén demasiado amontonadas, que los meses en que no se están ordeñando, porque la gestación de una vaca son 9 meses. Los últimos 2 meses nosotros ya no ordeñamos, sino que están retiradas en una especie de retiro más relajado, están más tranquilas para que el desarrollo del ternero sea más correcto, con lo cual pierdes meses de producción de leche, pero ganas en que la ternera, en este caso, tendrán una vida más sana, más fuerte y darán más leche. Al final
estás mejorando. Y yo siempre hago la broma de que nosotros no tenemos aire acondicionado en los despachos, pero tenemos a las vacas. Tienen unos ventiladores y unos aspersores que las mojan cuando hace mucha calor, que tienen el aire, unos rascadores que cuando pues, les pican, pues las moscas, los parásitos se ponen debajo de un rodillo y les hace un masaje que, vamos, yo estaba a punto a veces de meterme debajo del aspersor y después debajo del rodillo. Pues, las condiciones en que viven nuestras vacas son óptimas, pero está en la línea. Hay que cuidar a las personas, los animales y el entorno. No, forma parte de la misma ideología. Estamos ordeñando unas 140 vacas y prácticamente las conozco a todas. Cuando llevas con ellas más de 10 años como llevo yo, ellas te conocen, van a su aire. No les busques rapidez ni le busques porque harán lo que ellas tienen que hacer. Mi trabajo consiste en darles de beber leche de calostros, que es la leche, la primera toma de los terneros. Les doy con cubos durante 4 días. Después le retiramos a la madre, porque la madre tiene que pasar a su producción. Y lo he hecho todo, desde el momento de nacer, ordeñarlas, darles de comer. Pero cuando se compró la finca, al poco tiempo se creó el Parque Natural de la zona volcánica de la Garrocha, pues sí que le ha dado siempre un entorno y un escenario a nuestras actividades tremendo. O sea, la fuerza que tiene el bosque de la Falleda, que tienes que cruzar para llegar aquí, pero también la gente que viene de fuera queda impregnada y enamorada. Cuando nosotros atendemos 50.000 personas que les enseñamos el proyecto, tienen que cruzar este bosque, tienen que venir aquí y es nuestro mejor aliado también. La sección de jardinería, que en este momento hay 30 personas trabajando con una flota de 8 vehículos, una nave en Olot de alquiler donde tenemos toda la maquinaria, empezó con una segadora y 4 personas y Cristóbal, cortando hierba y limpiando zarzas de unas fuentes. Hoy básicamente lo que tenemos que hacer es recoger hojas y dejarlo todo limpio. Si hay papeles, si hay hojas secas, lo que sea, más o menos repasarlo como tiene que quedar cada jueves. Cada jueves venimos aquí, nos dedicamos todo el día a hacer esto. Ponemos vallas de madera, de estas que van con tornillos, y depende de si salen incidencias, hacemos las incidencias, y si no, nos dedicamos a desbrozar o cortar hierba. Hoy a mí me han dejado aquí en la Plaza Clarà, un poco recogiendo las hojas y luego también pues podar podar las tancas, y mira, pues ya lo veis que bien quedan. El vivero hubo que cerrarlo y ahí nace otra de las ideas de Cristóbal, y es reconvertir el vivero forestal en producir árboles frutales, fresas, hortalizas para hacer mermeladas. Igual, mermelada artesana de calidad, es el último, el más nuevo y el que estamos todos más enamorados, pero nació de así, de la necesidad de reconvertir el vivero en otra actividad. Hay desde la parte de la cocina,
donde se prepara todo lo que es la espera, bueno, diferentes productos, ¿no?, para llegar a hacer mermelada de fresa, mermelada de pera, mermelada de naranja. Me parece que hay unas 25 variedades, no sé bien si son 25, pero sí que más o menos. Cada día haces diferente fruta o diferente hortaliza, ¿no? Eso hace que primero todos estemos juntos cortando y preparando, y después se hace la cocina, se pasa a la cocción y después se pasa a la parte de la máquina, la parte como de fábrica, ¿no?, digamos, de pasarlo en los botes. Ya prácticamente ya se pone a la parte de etiquetaje, que lo que tienen que poner las etiquetas y ponerlo ya preparado para ya poderlo distribuir. El objetivo siempre ha sido que las personas con diferentes capacidades tengan un lugar de trabajo. En este camino siempre ha sido el proyecto es ese, en realidad, hacer yogures, hacer mermeladas, hacer helados, hacer jardines, era el medio para conseguir el fin. Fue de los primeros centros que empiezan a querer trabajar con personas con trastornos mentales severos y con personas que tenían alguna discapacidad intelectual. Esa mezcla, hay gente que realmente considera que no es buena. A nosotros siempre nos ha funcionado bien, ¿no? Un poco es porque pensamos que las personas que sufren algún trastorno mental severo también tienen mucha sensibilidad, por lo tanto, bueno, se trata de que tú puedas ver, ¿no?, a la persona en toda su globalidad. A nivel asistencial, en la Fageda hay diferentes servicios que lo que hacen es dar el soporte necesario a la persona según el soporte que esta persona necesite. Son personas que lo que pasa es que sufren, pero es eso, que sufren, y si puedes acompañarlas, pueden generar un vínculo de confianza que después las pueda acompañar en este proceso. Cada vez más se están ya pensando servicios enfocados vamos a ofrecer a cada uno lo que realmente necesita. Pero para que este proyecto tenga pervivencia en el futuro era imprescindible tener unas instalaciones adecuadas. Necesitábamos más metros de fábrica, maquinaria moderna que no nos cabía en una instalación antigua. Conseguimos un plan urbanístico con dos primeras actuaciones, que fue tener una cámara de frío para poder almacenar nuestros productos y una instalación muy interesante. Invertimos en una caldera de biomasa. A partir de ese momento producimos el 100% del vapor necesario para nuestra fábrica con recursos naturales extraídos de nuestro territorio, y esta caldera ya está funcionando y la verdad es que ha sido un éxito. Las vendemos en granjas de machos. A lo mejor hay una granja pues que utiliza machos para dejar embarazadas a otras vacas. Vale, si me seguís, primero de todo les limpiamos con agua y jabón las ubres y las secamos con un papel. Benvinguts a la Fageda. Actualmente estamos recibiendo 50.000 visitas al año, con lo cual, fíjate tú, de la casi casualidad de que gente que pasaba por aquí se quedara a ver nuestras vacas, a 50.000 personas que son atendidas por guías, que hacemos una degustación de productos, y una parte del proyecto también está centrada en eso. Y hemos hecho un edificio, que es un edificio también nuevo, integrado en el territorio, con piedra del territorio, y que nos permite recibir a esas personas en mejores condiciones para hacer que la experiencia de conocer la Fageda y nuestra comarca de la Garrocha y el Parque Natural sea mucho más positiva para todos nosotros. Nacimos como un proyecto para resolver un problema de un colectivo, a través de
dar a esas personas un trabajo digno, porque no queremos ni ganar dinero ni competir con nadie. Y ese es el ADN de nuestro proyecto. Que Fagedas ha sido dinámica siempre en ese sentido y que sabe que para conseguir su objetivo tiene que seguir, ¿no?, reinventándose y mejorando los servicios que da. Nuestro equipo humano en todos los ámbitos es la fuerza del proyecto que hace que esto sea adelante. Un proyecto de locos que empieza como empezó, sin recursos, en una crisis económica tan grande y que hemos llegado a donde estamos, pues no deja de ser que es una locura hecha realidad.